Dios nos puso a nosotros, a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres, por una sola razón. Él nos escogió dentro de muchos, por un propósito y por un plan perfecto que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros. Quizás tú piensas, como el tiempo ha pasado, que tal vez la vida no tiene propósitos o que tú no tienes propósitos en esta vida, pero no es cierto. Dios te trajo a este mundo con un plan perfecto. Lo que pasa es que, como hemos estado hablando anteriormente, el enemigo trata de apartarnos a nosotros de ese plan perfecto. Y nosotros también cometemos el error de estar escuchando las mentiras del diablo en lugar de escuchar las verdades de Dios. Luego crecen en nosotros quizás muchas inseguridades y comenzamos a darle mayor crédito a nuestros propios pensamientos que a darle crédito a lo que Dios ha dicho y como Dios quiere usarnos. Y por eso muchas cosas se pierden. Yo recuerdo en mi niñez, como desde que yo estaba muy pequeño, 7 años, tengo conciencia de yo quería ser un buen hombre, quería ser una buena persona. Pero a medida que el tiempo iba pasando, aquellos planes iban cambiando. Y aquel niño que quería ser una buena persona, de repente se convirtió en alguien lleno de pecados. Y como he dicho anteriormente, con pensamientos nefastos para mi propia vida. El enemigo había logrado engañarme y yo casi caigo en las trampas del enemigo. Las circunstancias pueden gritar, personas pueden decir cosas, mis propios pensamientos pueden imaginar cosas y yo puedo tomar decisiones en base a lo que se me ocurre pensar. Y he tenido que aprender que desde que Dios me puso en el vientre de mi madre, me puso allí con un propósito. Muchos pudieron nacer, pero Él me escogió a mí. Muchos pudieron nacer, pero Él te escogió a ti, porque Él tiene un plan perfecto y hermoso para tu vida. Queridos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Yo estoy muy contento realmente por ver cómo la misericordia de Dios nos abraza cada día. Como cada día, cada mañana al despertar encontramos nuevas misericordias. La fidelidad de Dios es obvia, es evidente. No dudo que usted está al amparo del abrigo del Altísimo, en la seguridad que nos da estar en las manos del Señor. Bendiciones a todos, es un gusto estar con ustedes y espero que juntos podamos edificarnos. Dios tiene planes hermosos para nosotros. Dios siempre nos ha tenido en su corazón para hacer cosas a través nuestro, sobre todo para que estemos con Él, para que disfrutemos de su presencia, de su compañía. Quiero proponer la lectura bíblica en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Así que le invito a buscar en su Biblia el capítulo 13, primer libro de Samuel, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. En esta referencia bíblica vamos a encontrar mucha enseñanza de un hombre que fue escogido por Dios para grandes cosas, pero su propia mente, su propio corazón, quizás las insinuaciones del enemigo, los temores le hicieron perderse en el camino. Por eso es bueno hablar de estas cosas porque puede pasar con nosotros. Que tengamos cosas difíciles delante de nosotros y al final nosotros también perder el camino, dejar de confiar en las promesas de Dios y comenzar a actuar alocadamente. Es lo que pasó con este hombre. Y quiero hablar acerca del rey Saúl, un hombre ungido por Dios, un hombre que había sido escogido por Dios para ser el rey sobre todo el pueblo suyo, sobre todo Israel. Y quiero leer del versículo 1, repito, capítulo 13, el primer libro de Samuel, y dice la Escritura, lee de la siguiente manera: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta historia es una historia muy conocida. Es una referencia bíblica que nos enseña mucho a nosotros. Obviamente tengo que pensar en todo el contexto. Dios había guiado a su pueblo por todo el tiempo. Israel no tenía rey, pero de repente el pueblo mismo comenzó a ver otras naciones, a mirar en otras naciones que ellos tenían gobiernos diferentes. Y dijeron: queremos ser como las demás naciones, queremos encontrar un rey, nombra un rey para que nos dirija y nos guíe. Obviamente ellos tenían a Samuel, el profeta que Dios había apartado para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero el pueblo estaba buscando lo que otras naciones tenían. Y esto realmente no agradó el corazón de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia escogió delante de todos ellos a uno que él determinó que era un hombre que iba a ser el ungido de Jehová para dirigir como rey al pueblo de Israel. Y ese hombre se llamaba Saúl. La referencia bíblica nos habla de Saúl como un hombre de muy buen parecido. Sí, tal vez con muchos complejos, muchas inseguridades, porque él a sí mismo quizás se miraba poco, pero él era un hombre con muchos dones, mucha gracia de Dios. Claro, Dios quería usarlo. De hecho, su estatura era impresionante. De su hombro, él sobrepasaba arriba de todos con su cabeza. O sea, del hombro para arriba sobrepasaba a todos en el pueblo. Era una persona muy admirada. Y cuando Dios lo llama, cuando viene el profeta, lo aparta para que sirva al propósito de Dios, él lo unge para ello. Muchas cosas vienen a la vida de este hombre llamado Saúl, y cosas diferentes comienzan a pasar con él. Él aparece profetizando, aparece teniendo grandes victorias. O sea, los planes de Dios para Saúl eran
grandes, eran buenos, eran hermosos para dirigir a su pueblo. Qué triste que eso puede pasar con nosotros. Los planes de Dios así son buenos, pero también nosotros podemos echarlos a perder. Dios no ha terminado con nosotros, sus planes no han cambiado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que alinear nuestra vida conforme a los propósitos suyos. Sí, hemos pasado cosas que han resultado un fracaso para nosotros, pero no todo está terminado. Podemos levantarnos, podemos reencontrarnos con los planes de Dios, pero para eso tenemos que humillar nuestros corazones y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me trajiste a este mundo? Porque quiero decirte, hay un propósito grande y hermoso por el cual Dios te trajo a este mundo. No lo eches a perder. Y aquí había un hombre, el rey Saúl, un hombre muy agraciado, con muchas cualidades, con muchas virtudes, con un llamado, con una unción sobre su vida. Pero los grandes planes de Dios para Saúl, también Saúl los iba a echar a perder, simplemente por no guardar su corazón a seguir el consejo de Dios, por no guardar su corazón a atender el mensaje, la palabra, lo que Dios había determinado para él. Yendo un poquito atrás de la lectura, usted puede tomar, por favor, todo este libro de Samuel y va a leer muchas cosas hermosas que se hablan en este libro. Y usted va a encontrar muchos valores para su propia vida. Pero en el capítulo 10, Samuel, ¿de dónde viene Samuel? Samuel es uno de los grandes profetas que hay en la Escritura. Viene de una mujer estéril que no podía tener hijos, que clamó a Jehová por un hijo. Y Dios se lo concedió, y ella misma vino y entregó a este hijo que pidió a Dios, lo entregó para que sirviera por siempre en la casa de Dios. Así que desde muy pequeño Samuel fue entregado por su madre para servir a Dios. ¿Qué diferencia hay con Samuel y con Saúl? La mamá de Samuel entregó a este niño a servir a Dios, y Samuel es uno de los grandes profetas de Dios. Y Saúl, escogido por Dios, ungido por Samuel para ser rey, Saúl decide con su vida echar a perder los propósitos grandes de Dios. Qué diferencia entre uno y otro, y eso puede pasar con nosotros. Todavía estamos vivos y tenemos la oportunidad de reorientar nuestros caminos, de asegurarnos que podemos encontrar el plan de Dios que todavía está ahí. Aunque el enemigo ha querido meterse para estorbar esos planes, todavía el plan de Dios está ahí. Lo que necesitamos es volver a Él, buscarle a Él, preguntarle a Él y obedecerle a Él. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 8, leemos una referencia dentro de muchas cosas que están escritas. Yo no me voy a detener en muchos detalles. Samuel había hecho algo importante para que este hombre fuera ungido como el rey de Israel, porque Dios lo escogió dentro de todo el pueblo, porque Dios tenía planes hermosos con él. Dentro de muchas cosas que pasan, Samuel le dice, voy a leer un poquito antes, Samuel le dice en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl, lo que va a venir contigo, le dice el profeta, son cosas grandes. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Vas a ser ungido por el Espíritu Santo. Vas a profetizar. Y Dios va a estar contigo. Solo te pido que cuando desciendas a Gilgal, espera por mí. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Qué importante, una palabra tan sencilla que a veces la pasamos muy por alto nosotros. Sencilla como esto, espera 7 días. Saúl, todo está bien. Los planes de Dios son perfectos para tu vida. Solo un detalle quiero pedirte, en medio de tanta bendición que tienes, espera 7 días hasta que yo venga a ti
El profeta le está diciendo al rey qué hacer. Al hombre que ha sido escogido para dirigir al pueblo de Dios, le dice: solo espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. De hecho, el profeta era la voz de Dios para decir al pueblo, al rey, qué es lo que Dios quería para ellos. Este es el contexto, en cortas palabras, de muchas cosas más que están escritas ahí. Por eso te invito para que tú leas estos capítulos previos al capítulo 13 que te he mencionado. En el capítulo 12, primer libro de Samuel, el versículo 14, voy a leer una lectura un poco larga. En el versículo 12 hasta el versículo 25, dice ahí: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Dios les está diciendo: ustedes me han pedido rey, yo era su rey, yo he sido su rey, pero ustedes me han pedido un rey. Ahora pues, es aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Qué está diciendo la Escritura? Samuel está presentando al rey. Y está diciendo: pero ustedes, el pueblo y el rey, si ustedes escuchan la voz de Dios, si no son rebeldes a la palabra que Jehová ha dicho, y si sirven a Jehová con todo el corazón, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, qué lindo, Dios nos advierte. Dios nos dice qué quiere de nosotros, y también dice que lo que espera de nosotros, para que nosotros reaccionemos y hagamos justamente como Dios dice. Y también nos advierte. El versículo 15 del capítulo 12 dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Dios también estaba indignado con el pueblo, porque ellos querían ser como los demás pueblos. Dios quería que ellos fueran diferentes, pero con todo y eso, Dios les proveyó un rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. O sea, Samuel no está diciendo: no se preocupen, no han hecho algo malo. No, Samuel les dice: ustedes han hecho este mal, pero con todo eso no os apartéis de ir o de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y nuevamente advierte: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Palabras sabias, y esas palabras tenemos que retomarlas para nosotros hoy también igual. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad y con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
nosotros no podemos olvidar cuánta misericordia hemos recibido del Señor. Como por los pecados nuestros deberíamos de haber sido muertos ya. Pero en su misericordia lavó nuestras heridas, limpió nuestros pecados, nos puso un vestido nuevo, nos dio un nombre, nos dio un lugar, una posición en su casa, nos dio el privilegio de ser salvados por Él, por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¡Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros! Y también Dios había hecho muchas cosas grandes con todos ellos, librándoles de grandes enemigos, más numerosos, más poderosos que ellos, sacándolos de una tierra de esclavitud. Pero también les dice: mas si ustedes perseveran en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Queridos, esta es una buena advertencia para nosotros, porque si estamos perseverando en hacer algo que sabemos que está malo, ¿qué bien puede haber para nosotros? Yo no quiero sonar pesado con esto, solamente advertirnos. Es lo que la Biblia ha hecho todo el tiempo con nosotros, advertirnos acerca de la vida y acerca de la muerte. De la vida así caminamos en pos de lo que Dios ha establecido en su palabra, y de la muerte si nosotros nos olvidamos de seguir el consejo de Dios. Y aquí está nuevamente esta advertencia: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Qué triste que dentro del deseo del corazón de Dios habían tantas cosas buenas para su pueblo y para su rey. Y en el capítulo 13 encontramos una historia que es sumamente dolorosa, muy triste. Estamos hablando de que el rey Saúl había sido invitado por el profeta a hacer algo bien sencillo. Espera 7 días, espera en Gilgal. Yo llego ahí y tú espera para que podamos sacrificar las ofrendas de paz y los holocaustos. Yo voy a ir a ti, voy a descender a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El Señor nos dice muchas veces que esperemos, pero la prisa nuestra nos hace correr, nos hace hacer cosas que no tienen nada que ver con esperar. Y nuevamente me voy a tomar el tiempo para leer este pasaje. Capítulo 3, el primer libro de Samuel, y nos vamos a ir deteniendo en cada uno, algunos de los versículos que están ahí escritos. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán, el hijo de Saúl, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Obviamente había guerra. Habían pueblos enemigos que estaban empecinados en acabar con el pueblo de Israel. Estaban determinados a acabar con ellos. En algún momento uno de estos pueblos dijo a Saúl que hicieran alianza con ellos. Pero para hacer alianza con ellos, todos los hombres del pueblo del rey Saúl tenían que quitarse uno de sus ojos. Obviamente el rey Saúl no quiso eso, y al contrario anunció a todo el mundo para que se levantaran en guerra, y fueron y vencieron a sus adversarios. Pero eso es el común, el momento que están viviendo como pueblo de Dios, acechados por todos lados. Ellos peleando contra sus adversarios, contra sus enemigos. Hemos dicho que tenemos una batalla espiritual y esto no se acaba. Hasta que no seamos apartados de este mundo, hasta que no venga el Señor a recoger a su iglesia, todavía tenemos este pleito nosotros.
Y tenemos que saber que es una lucha, como hemos dicho anteriormente, cruenta, cruda, cruel. El enemigo quiere acabar con nuestras vidas. Igualmente el enemigo quería acabar con el pueblo de Dios. Y Saúl, por cierto, había tenido mucho éxito en las batallas que habían enfrentado contra los adversarios, particularmente en este tiempo con los filisteos. Habían ganado importantes batallas, pero eso no provocó una alegría en los filisteos. Al contrario, el versículo 5 en adelante dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y aquí habla de un número que para muchas personas es discutido, pero habla de un número grande: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Si yo me detengo a pensar un poco en cuánta gente era el enemigo que venía a atacar al pueblo de Dios, era mucha gente. Era muy difícil poder contarlos. Era una gran multitud, numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, era mucha gente. Lo que está tratando de decir el escritor de este libro es que era mucho adversario, mucho enemigo que venía contra el pueblo de Dios. Y realmente así pasa hoy también. El enemigo se encarga de levantar cualquier cosa para venir a atacar, a acabar con nosotros. Gracias a Dios que Dios es más grande que todos nuestros adversarios. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que asegurarnos de eso. No perder esa verdad, esa confianza que tenemos, esa promesa que tenemos, de que si somos de Cristo, tenemos la convicción de que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. Es cierto, el enemigo se levanta como poderoso gigante, pero no hay nadie más grande que nuestro Dios. Él es grande, Él es Señor sobre todo, y nosotros sus hijos podemos estar confiados en la confianza, en la seguridad que nos da sus promesas, su presencia. Y aquí hay un enemigo muy grande, numeroso, grandísimos. ¿Quién no se va a asustar con eso? Sé que mucha gente hoy está asustada de todas las fuerzas que se levantan para acabar con nosotros. Lo triste es que muchos ven las cosas malas y en vez de repelerlas, más bien como que se suman a ellas. Y eso es nuestra parte, darnos cuenta de que nuestro enemigo es real y que quiere acabar y que es mucho, es muy grande, pero no podemos cederle terreno. Y pasa algo aquí bien interesante. Todo lo que está pasando me llama mucho la atención. Alguna vez he compartido esto en algunos otros lugares con algunos otros hermanos y quise sentí en mi corazón querer compartirlo también con ustedes. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, fueron tan asediados por los numerosos enemigos que venían contra ellos, que ellos se sintieron en estrecho. El pueblo estaba en aprieto, dice ahí, porque el pueblo estaba en aprieto. Imagínense un enemigo tan grande. ¿Cómo escondernos de ellos? ¿Cómo salir bien librados de ellos? Yo no sé, yo solo puedo decir, Dios es nuestra esperanza. Él es nuestra ayuda. No hay ningún enemigo que sea más grande que el Dios grande que tenemos nosotros. Pero aquí estaba Israel. Quizás así se siente uno cuando las cosas se levantan que son feas contra nosotros. Sentimos como esto es demasiado, no lo puedo soportar. Y nos sentimos en estrecho, nos vemos en estrecho, nos sentimos como en aprietos. ¿Qué hicieron ellos? Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Por todos lados el pueblo de Israel se escondía. Estaban huyendo de un enemigo grandísimo que venía contra ellos. En vez de enfrentarlo, de hecho, no lo habían enfrentado y ya estaban ellos muriéndose. Así pasan con los problemas que encontramos. De repente tenemos un problema familiar, un problema económico, qué sé yo, pruebas, situaciones, enfermedades, y miramos aquello como una cosa grandísima, grande, que no sabemos qué hacer. Y nos escondemos en nuestros temores, en nuestras inseguridades. Aquella gente se escondió en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Donde hubiera un lugar para esconderse, ahí se escondían.
y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, de hecho, habían desertores. Alguna gente dejó al pueblo de Dios y otros iban detrás de Saúl con miedo. Hermanos, sabemos que tenemos un enemigo, pero no tengamos miedo. Dios está con y por nosotros. Más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está el brazo fuerte de Jehová. Él no desamparará su heredad. Nosotros somos su heredad. Estos como que habían olvidado todas las cosas grandes que Dios había hecho con ellos. Y allá va un pueblo temblando detrás de Saúl. ¿Se acuerdan que el profeta le había pedido esperar 7 días para ofrecer ofrendas y holocaustos delante de Dios y para decirle a Saúl lo que tenía que hacer? Dice aquí la escritura, leo el versículo 8. Y él esperó 7 días. Sí, Saúl esperó 7 días. Así como había dicho Samuel, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel le había dicho, espérame 7 días. Saúl está esperando 7 días, pero no esperó lo suficiente. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Dios nos dice, espera, y no esperamos lo suficiente. Respondemos de una manera apurada y alocada al apuro que tenemos enfrente de nosotros. Tomemos el tiempo de esperar, de oír las instrucciones, de hacer exactamente solo lo que Dios dice. Dios nunca se tarda. Dios nunca nos va a dejar solos. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Pero aquí estaba Saúl esperando 7 días, pero él vio que el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Recuerdan qué dijo el profeta? Ve a Gilgal, baja allá, desciende allá, yo voy a ir allá también. Vamos a ofrecer holocaustos y ofrendas delante de Dios y se te dirá lo que debes de hacer. Pero la prisa hace que Saúl se olvide de esto. Espera 7 días, pero como Samuel todavía no viene, entonces él comienza a pensar, no, el pueblo se me va, los enemigos son muy grandes. Yo no sé cuántas cosas se le ocurrieron pensar a él. El pueblo se me deserta, alguna gente están abandonando al ejército y yo todavía no he hecho la ofrenda de paz, no he hecho los sacrificios, el holocausto. Y él se atrevió a hacer algo que Dios nunca le pidió que hiciera. Para Saúl, en este caso, su consejero fue su propio temor. Fue quizás la gente que le decía, mira, el pueblo se te deserta y no has ofrecido holocaustos. Dios había dicho algo preciso que tenía que hacerse como Dios había dicho que se hiciera. Pero la situación se puso complicada y Saúl comenzó a hacer cualquier otra cosa. Eso, hermanos queridos, esa es una de las cosas que nos pueden pasar a nosotros también. De hecho, muchos errores, muchos yerros hemos cometido por hacer cosas así, por no tener la paciencia de esperar, de escuchar, de hacer solo lo que Dios ha dicho. Si Dios no te ha hablado, no comiences a hacer cosas. Espera, Dios no va a retardar. Dios no va a tardarse, Dios va a estar ahí, Dios va a ser pronto a su tiempo, en su momento, para decirnos lo que nosotros necesitamos. Espera en Él. Obviamente Saúl no pudo y ofreció el holocausto sobre el cual el profeta le había dicho que no lo hiciera. Es decir, Samuel lo que está pasando aquí es que él usurpa el oficio sacerdotal, no le correspondía a él. Era el profeta que iba a hacer estas cosas y pareciera como que Saúl se mira como muy noble, él quiere hacer algo bueno, una bonita ofrenda, se mira como un hombre humilde, como un hombre entregado, pero detrás de esa apariencia está la inseguridad de un hombre que no puede depender de Dios, sino que puede solo pensar en depender de sus propias fuerzas.
No veo un hombre humilde, confiado y esperando en Dios, sino había un hombre orgulloso. Y quizás está esperando que la gente preste atención a él y a lo que él está haciendo, en vez de él prestar atención a lo que Dios ha dicho que debe de hacerse. Nunca hagas cosas que Dios no te pide, aunque suenan bonitas. Hay rituales que hacemos que tal vez Dios no nos ha pedido. Rituales sin obediencia no sirven para nada. Y aquí este hombre estaba haciendo un ritual. Estaba ofreciendo una ofrenda, un holocausto a Dios que Dios nunca le pidió. Dios lo que le había pedido es que esperara. Versículo 10, y leo hasta el versículo 14, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué creen que pasa? He aquí Samuel, el profeta que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Me imagino a Saúl contento de ver al profeta, al hombre que habla de parte de Dios. Sale a recibirle para saludarle. Y Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nosotros tenemos que detenernos un poco para preguntarnos: ¿qué hemos hecho? Cuando hemos hecho cosas que Dios no nos ha pedido. Llega el momento de evaluar y arrepentirnos y corregir y reorientar nuestra vida, nuestras decisiones, reorientarlas al propósito de Dios, no a lo que a nosotros se nos ocurra. Nosotros tenemos miles de ideas buenas, pero ninguna va a superar el propósito y las ideas de Dios para nosotros, para y a través de nosotros. Y aquí está Samuel, que aparece en escena. Saúl sale a recibirle y Samuel le dice: te felicito. No le dice eso, que bien que tú tuviste la iniciativa, como yo no venía, tú tuviste la iniciativa de presentar una ofrenda, qué bueno, te felicito, hermano. No, Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi. ¿Ve cómo uno reacciona? Por lo que uno ve, no por lo que uno oye de Dios. Si Dios ya ha dicho algo, aunque enfrente de mí pueda haber muchas cosas, yo no debo de actuar porque vi, sino porque Dios me dijo. Y esa es la gran diferencia, y eso nos llama a nosotros a entender la necesidad de madurar, de crecer, de saber escuchar, esperar en Dios. Obedecer lo que Él dice, nada más. No dirigirnos por lo que nuestros ojos dicen y dictan, no. Porque vi, dice ahí el versículo 11, vi que el pueblo se me desertaba. Vi que estaba quedando solo. Sí, a veces vamos a ver cómo que estamos quedando solos, pero Él ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin, por siempre. Vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Lo que Saúl está diciendo: ¿sabes qué, Samuel? Tú tienes la culpa porque tú te atrasaste. Así a veces actuamos nosotros respecto a Dios. Dios dice que esperemos y de repente nosotros no podemos esperar. Y cuando miramos que las cosas se ponen delicadas, fuertes, pesadas, enemigos grandes que se levantan, comenzamos a decir: bueno, Dios, ¿y por qué te tardas tanto? No, Dios no se tarda. Dios es perfecto en su tiempo. Y aquí está Saúl diciendo: tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban ahí reunidos en Micmas. Yo vi que el pueblo se me desertaba. Qué triste es actuar por lo que uno ve a su alrededor, en vez de actuar por lo que hemos visto en Dios, por lo que hemos oído en Él. El versículo 12, como un monólogo, una conversación hacia sí mismo. Saúl estaba en problemas. Saúl había sido engañado. Sí, las tinieblas traen eso, pensamientos de engaño para desviarnos del propósito de Dios, y hemos hablado de eso bastante anteriormente. Pero a veces también es nuestra propia carne la que trae pensamientos que Dios nunca puso, sino que es nuestra propia carne.
Y todo eso tiene que ver con las artimañas del enemigo para engañarnos a nosotros. Yo pienso que las tinieblas estaban alojadas en el corazón de Saúl. Porque ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Saúl se miraba así. Me van a acabar, me van a matar, estoy solo, me están desertando, me voy a quedar sin ejército y no sé qué voy a hacer. Y ahora dice, vi y dice, me dije, él solo se dijo a sí mismo, ahora descenderán los filisteos, leo el versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y yo me dije, van a venir los enemigos y tengo que hacer algo. Así pasa muchas veces. Nosotros creemos que tenemos que hacer algo para satisfacer a Dios. No, vamos a satisfacer a Dios solamente cuando hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Y eso es parte de la madurez que nosotros necesitamos alcanzar. Y Él dice ahí, en el mismo versículo 12 al final, me esforcé, como quien dice, yo hice algo, yo hice lo mejor de mí, me esforcé pues. Y ofrecí holocausto. Y nuevamente, Saúl no le dice, oh, pues, varón valiente, esforzado, qué bueno que no te quedaste ahí, sino que hiciste algo, por lo menos hiciste algo. No, mire, para mí esto es muy serio. Nunca saques a Dios de las decisiones que debes de tomar. Si tú necesitas tomar decisiones, no dejes fuera a Dios, escúchale a Él. No hagas nada hasta que Él haya hablado. Aquí está Saúl, diciendo, vi, me dije, y él mismo dice, me esforcé, hablando a su propio corazón. ¿Y sabe qué? Mucha gente dice, no, mi corazoncito no me engaña. Y ese es el engaño que tienen en su corazón. Más bien la Biblia dice que no podemos confiar en nuestro corazón porque nuestro corazón es malo, es perverso y engañoso. No podemos decir, mi corazoncito no me engaña. No, al contrario. No me voy a dejar llevar por mi corazón. Me voy a dejar llevar por lo que Dios ha dicho. Aunque en mi corazón yo esté con temores, aunque en mi corazón yo no vea respuestas todavía, pero tengo la voz de Dios que me ha dicho qué hacer y eso quiero hacer. Nada más. Fuera de eso estoy perdido. Entonces aparece Samuel hablando con Saúl y en el versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No lo felicita. Cualquiera dice, qué bueno que te ocurrió hacer una ofrenda, qué bonito, qué lindo, que tuviste la iniciativa. No, Samuel no dice eso. Samuel le dice, rey Saúl, has hecho locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se acuerdan de los planes que dije al principio? Los planes de Dios son perfectos para nosotros. Somos nosotros los que los echamos a perder por nuestras decisiones, por caminar lejos del propósito de Dios, por caminar fuera del consejo de su palabra, por caminar fuera de la obediencia a lo que Él ha dicho para nosotros. Y aquí está este hombre ungido, que había profetizado, que había tenido grandes victorias y ahora escuchando la voz de Dios a través del hombre de Dios, a través de Samuel diciendo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si tú hubieras obedecido, de aquí en adelante tu reino iba a ser duradero. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay muchas cosas que se pueden decir con todo esto. Dios siempre va a buscar a alguien que sea conforme a su corazón, no alguien que tenga las más brillantes ideas. Así que no te preocupes. No estamos en la competencia de ver quién tiene ideas más brillantes. Lo que tenemos que hacer es vivir escuchando lo que Dios ha dicho para nuestras propias vidas. Porque eso es lo que Dios ve, es lo que Dios anda buscando. Un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón es que pueda oír su voz, que pueda esperar su consejo, que pueda dirigirse por su consejo.
Eso es lo que Dios anda buscando. Y Dios le dice a Samuel, y no es la única vez, Dios le dije a Saúl a través de Samuel lo que va a pasar. Los planes de Dios como Saúl los está echando a perder por su locura, por su prisa, porque él vio, porque él se dijo a sí mismo, porque él comenzó a actuar fuera de lo que Dios había determinado, que era la forma que debería de actuar. Piensa, ¿qué puede decirnos esta referencia bíblica a nosotros? ¿Qué nos hace pensar todo esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todavía tenemos tiempo. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirnos, hay que decir, Señor, queremos orientar nuestra vida hacia tu propósito. Ayúdanos, ten misericordia, perdónanos, límpianos. ¿Cuántas cosas hemos echado a perder? A veces por nuestra propia carne, por nuestras propias locuras, y otras veces porque le hemos dado lugar al enemigo para que se pierdan estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos viviendo justamente hoy, en este momento, las cosas que tenemos enfrente? Yo les ruego que busquemos sabiduría en el Señor, aprender a discernir entre el bien y el mal, no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven, ni tampoco comenzar a crear monólogos entre nosotros hablándonos a nosotros mismos, sino tratemos de establecer una relación tan cercana con Dios que podamos estar seguros de oír su voz y de hacer su voluntad. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, mira todo lo que está alrededor para discernir, para tener la capacidad de saber distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué tiene la naturaleza de Dios y qué no tiene la naturaleza de Dios. Y aplicándonos a la palabra, poder atender las cosas como deben de ser atendidas. Imitemos el ejemplo de otros. Yo quisiera leer algunos pasajes antes de terminar. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Voy a leer algunos pasajes, tal vez usted tiene su tiempo para apuntarlos o después buscarlos y leerlos, pero dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo que está diciendo Pablo, que el testimonio de ellos es el testimonio de gente que no está haciendo cosas en base a las circunstancias, sino en base a lo que Dios ha determinado para ellos. Hay lindos consejos en la Escritura. Josué, en el capítulo 1, versículo 8, un pasaje que hemos leído tantas veces y es hermoso, que nunca sea parte de nuestra vida, de nuestra boca, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que vivimos, en la palabra de Dios, sino que la guardemos todos los días, que la vivamos, que la tomemos para nosotros, que la hagamos práctica en nosotros, para que entonces todo nos vaya bien. Busque usted Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará. ¿Qué pasó? Dios le había hablado a Saúl que esperara. Esta era la palabra de Dios, tenía que guardarla. El consejo que Dios le da a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que Dios ya ha hablado, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Es guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el consejo de Dios para nosotros. Hay cosas que parecen buenas, como Saúl. Pensó que era bueno, parecía bueno hacer una ofrenda, pero es algo que Dios nunca le había pedido. Lo que necesitamos es simplemente buscar a través de la palabra qué es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Y así la palabra misma nos ayudará a pelear contra las falsedades del enemigo que quieren venir contra nosotros. Voy a terminar leyendo este pasaje, el Salmo 51. Salmo 51, versículo 16, versículo 17. Y dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. El salmista está escribiendo algo que es una gran verdad. Es David diciendo esto. David
conoce lo que ha pasado en la historia. David es un hombre también que se equivocó, pero cuando se equivocó, él lamentó terriblemente el error que había cometido y se arrepintió de todo su corazón. Por eso Dios lo honró. Este hombre se arrepintió. Mucha gente comete grandes yerros, se arrepienten pero vuelven otra vez a hacer lo mismo y a vivir una vida así, muy liberal, una vida con muy poca entrega y muy poca dependencia en el Señor. David no, David se equivocó muy mal, pero se arrepintió tanto y fue tan sincero su arrepentimiento que Dios le perdonó. Y aquí él mismo escribe esto y dice, capítulo 51 de Salmos, versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Quién no puede hacer sacrificios? ¿Quién no puede hacer cosas bonitas, se miran agradables? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado, alguien que sabe depender de Dios, que no depende de sus fuerzas, depende de Dios, depende de su palabra, depende de su consejo, que sabe esperar en Él. Qué lindo. Y este ejemplo de David es un ejemplo que nosotros también tenemos que guardar. Y de hecho tengo que recordar un pasaje que está en dos proverbios, Proverbios 14, 12, Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que se miran buenas, pero su fin es camino de muerte. Por eso tenemos que asegurarnos de hacer justamente como Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos. Solo lo que Él ha dicho y solo como Él ha dicho que nosotros debemos de hacerlo. Termino con Deuteronomio capítulo 5, 32, 33. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este es el deseo de Dios para nosotros. Tenemos la salida. Hermanos queridos, si algo hemos perdido en el camino, tratemos de retomarnos, buscando a Dios, diciéndole: Señor, perdóname, límpiame, endereza mis pasos y vuélveme a la senda tuya. Que así sea con todos nosotros. Hermanos, adelante, adelante. Los propósitos de Dios para cada uno de nosotros no han cambiado. Dios tiene sus planes para con nosotros. Encontrémonos nosotros con ellos, buscándole a Él con un corazón contrito y humillado. Un abrazo a todos ustedes. Se les quiere un montón. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.